Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, un abrazo enorme y te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que vamos a hablar hoy, va a ser explosivo literalmente. El título lo dice todo, Can Yaman explota, voy a decir toda la verdad que oculta el actor turco. Sí, lo sé, es un título que genera curiosidad, ¿verdad? Y es que honestamente, ¿quién no ha oído hablar de Can Yaman? El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Italia hasta Latinoamérica, pasando por España, por supuesto. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada perfecta? ¿Qué secretos, qué verdades no nos han contado? Eso es exactamente lo que vamos a desvelar hoy. No vamos a limitarnos a hablar de sus papeles en series como Erkenzicus o Dolunay, aunque por supuesto mencionaremos esos éxitos. No. Vamos a profundizar en su vida personal, en las polémicas, en las especulaciones, y sobre todo, en lo que parece ser un patrón de comportamiento que muchos han notado. Y ojo, porque esto no es un ataque gratuito, Aquí vamos a basarnos en hechos, en testimonios, en entrevistas, en lo que el propio Can Yaman ha dicho y hecho a lo largo de los años. Nada de inventos, todo contrastado. Así que prepárense para escuchar la verdad. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas, los actores, las polémicas. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre traigo cosas interesantes y que dan que hablar. Y ahora sí, vamos a lo importante. Preparen sus palomitas, porque esto va a estar bueno. Empecemos por el principio. Can Yaman, como ya mencioné, es un actor turco que saltó a la fama gracias a sus papeles en diversas series. Lo que muchos no saben es que antes de ser actor, estudió Derecho. Sí, abogado. Trabajó durante un tiempo en el mundo legal, pero su pasión por la actuación pudo más, y menos mal, porque si no, no tendríamos a este galán en nuestras pantallas. Su salto a la fama fue con Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esa serie, que arrasó en Turquía y en muchos países, lo catapultó a la fama internacional. Su química con Demet Özdemir, la actriz principal, era innegable y los rumores de romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Y aquí empieza, digamos, la primera explosión. La relación con Demet, aunque desmentida en su momento, generó mucha expectación. Los fans soñaban con que fueran pareja en la vida real, y cuando la relación terminó, muchos quedaron decepcionados. Pero lo que a mí me interesa es analizar cómo Can Yaman manejó esa situación. En lugar de simplemente negar los rumores, a veces parecía alimentarlos. Daba declaraciones ambiguas, coqueteaba con la idea, y eso, obviamente, generaba más interés, más atención, y más ingresos. La estrategia, si así podemos llamarla, fue sutil pero efectiva. Can Yaman, con su encanto y su sonrisa, conseguía mantener a los fans en vilo, alimentando la esperanza de un romance que en realidad nunca se materializó. Esto generaba un interés constante en su figura, un tema recurrente en las revistas del corazón y en las redes sociales. Los fans, ávidos de detalles, seguían cada paso del actor, pendientes de cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Este juego con los medios y los fans no es algo nuevo en el mundo del espectáculo, pero en el caso de Can Yaman, parece haber sido un elemento clave en su ascenso a la fama. Aprovechando la química innegable con Demet Özdemir y la expectación generada por Erkenzicus, el actor supo mantener el interés del público, utilizando la especulación y la ambigüedad como herramientas de marketing. Después de Erkenzicus, Can Yaman protagonizó otras series, como Dolunay y Bay Jail. Pero en Bay Jail hubo otro bombazo. La relación con su coprotagonista, Özge Gürel, fue confirmada, y esta vez sí, era real. Y aquí es donde empezamos a ver un patrón. Las relaciones de Can Yaman, la mayoría de ellas, parecen estar rodeadas de controversia y marketing. Esta vez, la historia fue diferente. La relación con Özge Gürel, también coprotagonista en Dolunay, fue mucho más sólida y duradera. La pareja se mostró en público compartiendo momentos íntimos y demostrando un cariño genuino. Sin embargo, incluso en esta relación, la sombra del marketing parece estar presente. La pareja, consciente del interés mediático que despertaban, aprovechó la exposición para promocionar sus trabajos y fortalecer su imagen pública. La relación con Özge Gürel, aunque más consolidada que la anterior, también generó controversia.
Los fans, divididos entre el apoyo y la crítica, debatían sobre la autenticidad de la relación y el impacto que tenía en la imagen de Can Yaman. Algunos acusaban al actor de utilizar su vida personal para impulsar su carrera, mientras que otros defendían su derecho a la privacidad y su felicidad. Analicemos un poco más a fondo este tema. No digo que sus relaciones sean falsas, ni mucho menos. Pero sí es cierto que en algunos casos, pareciera que Can Yaman aprovecha la situación para promocionar su imagen. Por ejemplo, en el caso de su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, la relación fue bastante mediática. Fotografías en la playa, declaraciones en revistas, apariciones públicas, todo muy llamativo. La relación al final terminó, pero la imagen de Can Yaman, ya consolidada, se fortaleció aún más. La relación con Diletta Leotta fue, sin duda, una de las más comentadas y analizadas de Can Yaman. La pareja, que parecía ser la combinación perfecta de belleza y fama, protagonizó portadas de revistas, entrevistas exclusivas y apariciones en eventos públicos. La relación, aunque fugaz, dejó una huella en la imagen del actor, que se consolidó como un hombre atractivo y deseado, capaz de conquistar a una de las mujeres más famosas de Italia. Esta relación, al igual que las anteriores, generó controversia. Algunos críticos acusaron a Can Yaman de utilizar a Diletta Leotta para promocionar su imagen, mientras que otros defendían su derecho a la privacidad y su libertad de elegir pareja. Lo cierto es que la relación, independientemente de su autenticidad, tuvo un impacto significativo en la carrera del actor, que se consolidó como una estrella internacional. Y ojo, no estoy criticando el hecho de que una persona utilice su fama para promocionarse. Es algo que hacen muchos famosos. Lo que me parece interesante es el patrón, la manera en que Can Yaman parece manejar su imagen. Da la sensación de que es muy consciente del impacto que tiene en los medios, y de que sabe cómo utilizarlo a su favor. La gestión de la imagen pública es una habilidad esencial para cualquier famoso, y Can Yaman parece dominarla a la perfección. El actor, consciente del poder de los medios y las redes sociales, utiliza su imagen para mantener su relevancia y promocionar sus proyectos. Sus relaciones sentimentales, sus apariciones públicas, sus declaraciones, todo parece estar calculado para generar interés y mantener a los fans enganchados. Esta estrategia, aunque efectiva, también tiene sus riesgos. La exposición mediática constante puede generar controversia y críticas, y la línea entre la autenticidad y el marketing puede ser muy delgada. Sin embargo, Can Yaman parece estar dispuesto a correr esos riesgos, consciente de que la fama y el éxito tienen un precio. Pero no todo es miel sobre hojuelas. La popularidad, como sabemos, tiene un precio. Y en el caso de Can Yaman, ese precio ha sido la polémica. Ha sido criticado por su comportamiento, por sus declaraciones, por algunas decisiones que ha tomado. Se le ha acusado de arrogancia, de ser prepotente, de no tratar bien a sus compañeros de trabajo. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en lo que yo considero la explosión real. La fama, con su brillo y su glamour, también conlleva una serie de sombras. En el caso de Can Yaman, la exposición mediática constante y la presión de los fans han generado una serie de polémicas que han dañado su imagen. Las críticas sobre su comportamiento, sus declaraciones y sus decisiones han puesto a prueba su popularidad y han generado un debate sobre su verdadera personalidad. Muchos de los rumores sobre su comportamiento han circulado por las redes sociales, y algunos incluso han sido comentados en programas de televisión turcos. Se dice que tiene exigencias muy altas en los sets de grabación, que es difícil trabajar con él, que no respeta a los demás. Obviamente estos son rumores, y no podemos dar nada por hecho. Pero el hecho de que existan, de que se repitan, de que sean constantes, es algo que llama la atención. Los rumores sobre el comportamiento de Can Yaman en los sets de grabación han sido constantes y recurrentes. Se habla de exigencias desmedidas, de falta de respeto hacia sus compañeros y de un trato distante y arrogante. Si bien es cierto que no podemos confirmar la veracidad de estos rumores, el hecho de que circulen y se repitan con tanta frecuencia genera un impacto negativo en la imagen del actor. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Sin embargo, cuando estos rumores se centran en el comportamiento de una persona, pueden tener consecuencias negativas en su carrera y en su reputación. En el caso de Can Yaman, las acusaciones de arrogancia y falta de respeto han generado un debate sobre su verdadera personalidad y su profesionalismo. Además, Can Yaman ha sido criticado por sus declaraciones.
En algunas entrevistas ha hecho comentarios que han sido considerados sexistas, machistas o simplemente inapropiados. Y esto, obviamente, ha generado controversia y ha dañado su imagen. Por ejemplo, en una entrevista, se refirió a las mujeres como frágiles y necesitadas de protección. Algo que no cayó nada bien. Las declaraciones de Can Yaman también han generado polémica y han contribuido a dañar su imagen. En algunas entrevistas el actor ha hecho comentarios que han sido considerados sexistas, machistas o inapropiados, generando críticas y rechazo por parte de sus fans y del público en general. Es importante destacar que en el mundo actual, las declaraciones de los famosos son analizadas y debatidas con lupa. Cualquier comentario fuera de lugar, cualquier frase malinterpretada, puede generar una controversia que afecte la imagen y la reputación de la persona. En el caso de Can Yaman, sus declaraciones han sido objeto de críticas y han contribuido a generar una imagen de arrogancia y falta de sensibilidad. Otro aspecto que ha generado polémica es su relación con sus fans. Can Yaman tiene una base de fans muy grande y muy fiel, que lo adoran y lo siguen a todas partes. Pero a veces esa pasión se convierte en algo excesivo. Se han producido incidentes en los que las fans han invadido su privacidad, lo han acosado, o incluso han intentado agredirlo. Y aunque Can Yaman ha agradecido el cariño de sus fans, también ha dejado claro que necesita espacio y respeto. La relación de Can Yaman con sus fans es un aspecto complejo y a menudo conflictivo. Si bien el actor agradece el cariño y el apoyo de sus seguidores, la intensidad de esa pasión ha generado situaciones de acoso y de invasión de la privacidad. Es importante destacar que los fans son una parte fundamental de la carrera de cualquier famoso. Sin embargo, cuando la pasión se convierte en obsesión, la línea entre el apoyo y el acoso se vuelve difusa. En el caso de Can Yaman, la intensidad de sus fans ha generado situaciones incómodas y peligrosas, que han puesto a prueba su paciencia y su capacidad de mantener una relación sana con sus seguidores. Entonces, ¿qué es lo que realmente está ocultando Can Yaman? Pues, a mi parecer, no es un gran secreto. Lo que está ocultando en realidad es la dificultad de ser una figura pública. La presión, la exposición, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo eso tiene un precio. Y ese precio a veces es la controversia, el malentendido, la crítica. En definitiva, la explosión de Can Yaman no es un secreto revelado, sino la acumulación de factores que conforman la vida de una figura pública, el éxito, la fama, las relaciones, las declaraciones y la presión constante. No se trata de ocultar algo terrible, sino de navegar en un mar tormentoso, intentando sobrevivir y mantener su imagen, mientras lidia con las críticas y las exigencias del público. Es importante entender que ser una figura pública conlleva una serie de desafíos y presiones que no todos pueden soportar. La exposición mediática constante, la necesidad de mantener una imagen perfecta, la crítica implacable, todo eso puede afectar la salud mental y emocional de una persona. En el caso de Can Yaman, la presión y la exposición han generado controversias y malentendidos, que han puesto a prueba su capacidad de lidiar con la fama. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar. He intentado ser lo más objetivo posible, basándome en hechos y en testimonios. Y siéntanse libres de dejar sus comentarios, de expresar sus opiniones, de debatir. Me encanta leerlos y sus comentarios son muy importantes para mí. Así que por favor, déjenme saber qué piensan de todo esto. ¿Están de acuerdo con lo que he dicho? ¿Tienen otra opinión? ¿Qué les parece Can Yaman como persona, como actor? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre traigo temas interesantes y polémicos. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.